Ya estamos aquí en este espacio de tiempo con Dios es Vida Viva y como siempre con un texto bíblico y como siempre con una palabra que Dios habla cada día. Así que vamos a estar leyendo y ya tienen que tener su devocional, ya tienen que tener su Biblia o de alguna manera extraer la palabra de Dios en este momento para poder leerla y para permitir que Dios nos hable. Vamos allá con el texto de Segunda de Reyes, capítulo 12, del versículo 1 al versículo 8. Estén muy atentos. Segunda de Reyes 12, del 1 al 8. En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Sibia, de Berseba. Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que lo dirigió el sacerdote Joiada. Con todo, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se acostumbra a traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, que lo reciban los sacerdotes, cada uno de manos de sus familiares, y con él reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Pero en el año 23 del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los demás sacerdotes, y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? De ahora en adelante, pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener a su cargo reparar las grietas del templo. Queridos apasionados por el devocional, la palabra de Dios y por tener ese encuentro diario de intimidad con Dios. Este mes de julio es un poquito especial. Déjenme que les explique por qué. Cada día vamos a tener la lectura, pero vamos a tener a un joven de una de nuestras iglesias compartiendo con ustedes el devocional. Después, lo que siempre lo hacemos, terminaremos con una meditación muy corta al final, sencillamente para cerrar el devocional tiempo con Dios. Así que esto va a ser en el mes de julio. Ellos tienen vacaciones y hemos querido que ellos cuenten cómo Dios está hablando a sus vidas. Y luego recuerden que en el mes de agosto estamos de vacaciones, aunque seguimos trabajando, pero haremos una pausa de 30 días y continuaremos con el devocional en el mes de septiembre. Así que les bendigo de todo corazón. Saludos a todos desde España. Puede hacer su TCD en 7 sencillos pasos. Número 1. Adore a Dios. Número 2. Lea la palabra. Número 3. Hable con Dios. Número 4. Escriba y repase. Número 5. Aplique lo que Dios le hable. Número 6. Ore por su familia, su iglesia y su país. Y número 7. Comparta con otros lo que Dios le habló. Tiempo con Dios es vida viva. Una historia en el día de hoy preciosa. Yo le he sacado mis enseñanzas para mi vida, yo intento extraer lo mejor siempre y creo que es un ejercicio también el poder leer la palabra de Dios y permitir que algo nos hable. Cada vez que usted ve algo en la vida, en cualquier situación, es ideal el poder observar y poder decirle: Señor, enséñame algo. Qué mejor que sea de la palabra de Dios. Así que en este día una historia. Un rey, Joás, un chiquito con 7 años empezó a gobernar. ¿Se imaginan? Pero tenía al lado un buen instructor, tenía un buen mentor y era un sacerdote, el sacerdote Joiada. Qué tremendo este hombre. ¿Cómo supo invertir en la vida de este joven rey? Me daría terror pensar que hoy Dios levanta a un joven con 7 años para gobernar. ¿Se imaginan? Sabemos que siempre había gente detrás de cada joven rey, pero lo cierto es que uno se exponía a cualquier cosa en la forma de ser de este joven. Fíjense, hoy yo saqué tres como enseñanzas o 3 cosas que Dios hoy hablaba a mi corazón y que pensando y leyendo y diciéndole: Señor, ¿qué quieres hablar?, extraía. La primera cosa era, viendo en el versículo 2 de este texto en este día, yo puse: educa en secreto y verás en público. Educa en secreto y verás en público. Un joven rey de 7 años que estuvo bien respaldado por este sacerdote. Y dice en el versículo 2: los hechos de Joás fueron rectos a los ojos del Señor, porque lo había educado Joiada, el sacerdote. Un sacerdote que quizá incluso se podría no haber implicado en esto,
Pero por cuanto él sabía la palabra de Dios, lo que él hizo es instruir en la palabra de Dios, educar. Yo me imagino a este hombre constantemente yendo detrás del rey jovencito y diciéndole, mira lo que dice la palabra, mira lo que piensa Dios. Al punto que de verdad, cuando uno decide educar y decide invertir en el secreto, llega un momento donde uno puede ver al frente y decir, wow, esta inversión ha merecido la pena. A veces con los hijos cuesta dedicar tiempo. A veces nos cuesta invertir en discípulos, en personas que están quizá en un trabajo, uno es el profesional y dice, hoy voy a empezar con alguien nuevo. Invierte, edifica en esa persona, vuelca todo lo que Dios te ha dado. Y qué bueno que siempre vaya instruida a esa persona con la palabra de Dios. A veces uno invierte mucho tiempo en enseñar un oficio, en enseñar una capacidad que a fin de cuentas es necesario, pero sin duda más necesario que el respirar es instruir en la palabra de Dios. Era lo primero que hoy yo veía en este texto. La segunda cosa que hoy vi es que Joás, este joven rey que fue creciendo y madurando, había estado una reina, Atalía, que no fue muy buena, pero en este momento en el reino de Judá, quien se levanta es Joás. Y este Joás, rey que había crecido y quizá ya había madurado, hay algo que hace nada más comenzar a reinar, quizá como un hombre, y es que es capaz de liderar, pero lo que hace es reparar. Fíjense, un rey que podría haber tomado el lugar, una tierra, una nación, quizá una empresa, quizá un oficio, quizá una posición en la iglesia, inclusive pastores que han tenido que tomar iglesias que han sido dejadas por los anteriores pastores. Quizá hasta un padre de familia que se ha casado con una mujer que ya tenía varios hijos. Imagínense una situación, pero este rey lo que hace es empezar a reparar. Coge y ve el templo, la casa de Dios, y ve que por causa de quien había estado antes, había grietas por todo lugar. En aquel caso eran grietas físicas, el lugar estaba destruido, el lugar estaba bien derribado. Pero él lo que hace es empezar a reparar. Creo que esto es lo que le da nombre a un buen líder. Creo que esto es lo que le da nombre a una persona que de verdad toma las riendas, como se dice normalmente, y empieza a trabajar. Es difícil mirar solo adelante y no ver quizá los destrozos, los errores o las grietas que ha habido en el camino. En este día Joás, si algo hace, es hablar con el sacerdote y con los sacerdotes, con todos, y decirles, hey, a partir de ahora vamos a edificar. Fíjense lo que dice el versículo 5. Y leo solo unas frases. Estaban recogiendo el dinero. Dijo el rey, recojan el dinero que recogen para la casa, para el templo, pero con él reparen los portillos del templo, donde quiera que se hallen grietas. Esa fue la mejor decisión de un líder. Lo que él hizo es, con todo lo que entraba, yo he visto que las cosas no están bien, vamos a edificar. Creo que es fundamental porque a veces uno toma una responsabilidad y lo que hace es empezar a caminar de ese punto hacia adelante. Pero es importante que si uno lleva la carga de algo, que si Dios pone en su vida la responsabilidad de algo, y ahora me viene a la mente incluso cuando hay un padre, como les he dicho, que toma quizá la familia nueva, una mujer con hijos, que por lo que sea ha sucedido en la vida, no le vale tomar esa familia y decir, venga hacia adelante. No, tiene que mirar qué ha sucedido, quizá hay vidas que restaurar, quizá uno tiene que dedicar tiempo a invertir el daño que se hizo para caminar hacia adelante. O tal vez usted sea eso, un líder espiritual y tiene que empezar a restaurar desde atrás hacia adelante. Hoy me enseñaba el Señor, un buen líder es capaz de reparar todo lo que hay atrás para caminar hacia adelante. Quizá usted esté en esa posición, yo lo pensaba de mí también. La última cosa que hoy veía es que este rey, Joás, lo que hace en un montón de tiempo, habiendo dado una pauta que era la de restaurar y la de tapar y arreglar esas grietas del templo, pasan los años y dice aquí que eso no se había solucionado. Así que una característica de un buen líder, de una persona que está a la cabeza, es tener la capacidad de ver que si hay una meta clara y hay algo que hay que hacer, no funciona la cosa, pasan años y esto no se cambia, una buena actitud, es decir, no me paro, pero vamos a tomar un rumbo diferente.
Hoy hay un versículo en el versículo 7 que viendo que dice, ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Esto después de años de haber dado una orden de reparar. Pero no sucedía, los sacerdotes por lo que fuera no lo estaban haciendo bien. El dinero entraba, quizá no se empleaba para eso, quizá no eran los más apañados para hacer esa labor, los más capaces, pero llega un momento que él observa como buen líder y dice, no, esto no está funcionando, pero no abandonó por ello la idea. Lo que hizo es, de ahora en adelante, dice en el versículo 7, de ahora en adelante lo vamos a hacer de otra manera. Y él tomó un rumbo diferente, y esto me habla de verdad de una cualidad. Y la cualidad es esta, que a veces uno comienza algo con una buena visión, como lo hizo este rey, pero pasando el tiempo y caminando, viendo que la cosa no sucede, uno se estanca y dice, no hubo manera, mejor dejemos el templo y no lo edificamos. No, lo que él hizo es, vamos a ver cómo hacerlo de otra manera. Y esta frase es de ahora en adelante, es que ha habido un previo pensar, un previo examinar de cómo está la situación. A veces nosotros ponemos como pautas en el hogar con un hijo, pautas en la iglesia con alguien, ponemos pautas para un trabajo, hay un proyecto, pero cuando pasa el tiempo nos damos cuenta de que no funciona y llega el momento de pensar, de reflexionar, de decirle, Señor, enséñame en qué estoy cometiendo el error, cuál es el problema, pero hay otra solución, porque Dios siempre tiene una solución para lo que Él nos ha mandado hacer. Y hoy edificar o arreglar las grietas del templo, creo que habla de una persona con un carácter especial y con una forma y una visión bastante concreta de parte de Dios. Así que 3 puntos simplemente en este devocional que hoy a mí me traían una enseñanza y que creo que siempre son prácticas. Así que vamos a orar para sellar esta palabra. Me encanta sellar la palabra cada vez que Dios me habla. Me encanta en el secreto cada vez que Dios me da un pensamiento, decirle, Señor, afirma esto en mi corazón. Hoy, Dios, te bendecimos. Señor, eres un Dios con tantas respuestas, con tantas salidas. Eres un Dios, Señor, con un plan tan concreto que a veces a nosotros nos cuesta pensar como tú piensas. Pero hoy, Señor, te pedimos que pongas esta claridad, una para, Señor, invertir como este sacerdote que invirtió en este rey. Señor, enséñanos a invertir en gente, enséñanos a educar en el secreto para poder ver buenos resultados en público. Señor, ayúdanos a ser gente que es capaz de liderar, de restaurar las cosas que están por detrás, las cosas que vemos que se han quebrado y las grietas. Pero por supuesto, danos esa humildad para reconocer que si algo no está funcionando lo que hacemos, podemos cambiar, Señor, podemos usar otro método, cambiar la forma hasta ver la cosa cumplida, hasta ver el proyecto tuyo cumplido. Señor, en el nombre de Jesús, permite que esta palabra, Señor, nos entre en el corazón y nos quede marcado, Señor, en el nombre de Jesús. Y bueno, hasta aquí el tiempo con Dios. Escúchenme, no es lo que yo hablo aquí, no es lo que habla cualquier persona, es lo que Dios le tiene que hablar a usted. Por eso le digo, siga buscando, siga usando este instrumento y siga pidiéndole a Dios que le dé consejo y pautas para vivir en victoria. Dios les bendiga, mi nombre es Lupe Díaz y como no, siempre les voy a saludar desde esta tierra, tierra de España, tierra que fluye leche y miel. Conéctate con nosotros en Twitter @Tiempo con Dios, en Facebook /Tiempo con Dios Cutie Life España y mira todos nuestros devocionales en YouTube.